Alguien me dijo hace un tiempo, solamente tú tienes que detenerte en los distintos destacamentos o en donde trabajan la mayoría de esas personas que se desempeñan en la seguridad fronteriza, en todo lo que tiene que ver con migración, y observa sus vehículos. Observa los vehículos de esos militares, observa los vehículos que tienen y en qué tiempo lo adquirieron y la calidad del vehículo. Sí. Observa para que tú te des cuenta de la realidad de lo que está pasando en el país. ¿Cómo los obtienen? Bueno, a través de estos métodos, y donde yo digo al Ministerio Público que qué está haciendo para evitar el tráfico ilícito de las personas. ¿Dónde están los sometidos? Porque todos los días aparece alguien con 18, con 15, con 12, con 20. Con 30. Y todo se ha quedado en la Operación Frontera. Luego de la Operación Frontera, atención Ministerio Público, porque la trata no puede ser únicamente las venezolanas y las colombianas que aquí se están prostituyendo. Claro. Ese tráfico haitiano, ese tráfico de personas que proceden desde Haití, también amerita que se le ponga atención. Con esto no quiero minimizar la trata de blancas, que se persiga a todas las personas que esclavizan mujeres aquí en condiciones infrahumanas y se le aplique todo el peso de la ley, pero también vamos a perseguir a esos que están introduciendo una migración masiva a la República Dominicana para que se trague todo nuestro presupuesto de salud y también para que debilite nuestro sistema educativo. O sea que también a eso hay que poner la atención, y si se tienen que facilitar los recursos para que los tribunales sean mucho más fuertes, para que sean mucho más ágiles, hay que hacerlo, porque la República Dominicana no puede estar de espaldas ante esta realidad y limitarnos a que de cada cierto tiempo, en un mes, para cumplir una cuota, el CESFRON detiene a uno de esos autobuses. Definitivamente. Vamos a investigar el patrimonio también de esos militares y vamos a hacer una revisión de cada uno de ellos, de cómo estaban antes y después de haber llegado a esos chequeos fronterizos. Porque ahí es que se sabe cómo es que se ha vendido la patria en cada uno de esos puestos y de cómo se reparte, porque como decía Vargas Vila, en todos esos chequeos hay que repartir y hay que entregar y alguien recibe. ¿Por qué no colocamos cámaras también en esos puestos fronterizos para darnos cuenta cómo actúan los militares, cómo actúan los miembros de migración? Vamos a transparentar todo eso. Entiendo yo, Vargas Vila. Sí, yo planteaba en días pasados la utilización o la implementación de perros robots de seguridad fronteriza, que ya lo han estado implementando en algunos países que comparten frontera. El primero en comenzar a utilizarlo fue Corea del Sur, en su frontera con Corea del Norte, en Asia. Y luego Estados Unidos, hace poco, ya lo comenzó a implementar en la frontera con México. Y está dando resultados beneficiosos en esas fronteras mundiales, y esto podría bien implementarse aquí en la República Dominicana porque garantizaría una efectividad y eficiencia mayor en el momento de aplicar los controles fronterizos. O sea, los robots, perros robot, que son tecnológicos, basados en inteligencia artificial, eso bien podría implementarse en la República Dominicana, y eso incluso ahorraría recursos al propio Estado. Y con esto también se evitaría que el macuteo, que es el pan nuestro de cada día en la frontera por parte de ciertas autoridades, se reduzca en su mínima expresión. ¿Y los drones? ¿En qué ha quedado el tema de los drones? Porque cada gobierno llega con una cantidad de drones que se adquieren, que hay unas empresas por allí especializadas en la venta al Estado de estos dispositivos. ¿Qué pasa con los drones? ¿Cuál es el reporte de los drones? ¿Tú has tenido constancia de en qué se están utilizando? ¿Han facilitado la detención de cuatreros, de esos que llegan procedentes desde Haití o de la misma República Dominicana, que se combinan para sustraer ese ganado hacia territorio haitiano? ¿En qué están los drones? ¿Están guardados o solamente cuando hay alguna actividad militar importante de una fecha histórica se sacan para hacer videos de propaganda del ejército y del CESFRON? Sí, inclusive yo recuerdo que a mí me tocó prestar mi voz para un comercial del Ministerio de Defensa, donde ellos hacían alarde de todos los drones que tenían, de que la frontera estaba muy vigilada. Entonces, por eso me toca cuestionar quizá el hecho de que, aunque pongan más tecnología, Vargas Vila,
El tema es que la usen y que esta sea efectiva, exacto, porque ya tecnología bastante hay. Peguero hablaba de las cámaras, pero cámaras, se supone que todo eso está vigilado y monitoreado con diferentes cámaras. Ya eso es algo que lo han reportado bastante veces. Recuerde, pero Nico y Yamel, que esos dispositivos tecnológicos o electrónicos son utilizados por seres humanos. Cuando me refiero a los perros robot, los perros robot son programados y van a estar apostados en la franja fronteriza. Los drones se utilizan en determinado momento porque no lo van a tener permanentemente en el aire. Exacto. O sea, 24/7. Por igual, bueno, el tema de las cámaras sí pueden estar 24/7 permanentemente encendida. Ahora, si se hiciera un uso más efectivo de las cámaras de videovigilancia apostadas en la frontera, yo entiendo que muchas de esas acciones de ilegalidades que se producen a diario se van a reducir, se van a limitar a su mínima expresión. Pero las cámaras que hay ahí están en pocos puntos. Ahora, en la parte de la construcción del muro, en las torres de videovigilancia, ahí sí va a haber un mayor reforzamiento de este sistema de videovigilancia. Pero en la mayoría de los puntos fronterizos no están instaladas las cámaras de videovigilancia. Que es donde deberían estar también, precisamente. A lo mejor no quieren por el tema de seguridad nacional para evitar algunas cosas, pero también debería, dentro de algunos segmentos, tenerla para facilitar estas condiciones. Pero también hablamos de tecnología, hablamos de drones, hablamos de cámaras, pero ¿de qué drones y de qué cámaras hablamos si los mismos militares de nuestro país tienen un negocio? O sea, ¿de qué sirve tener los drones funcionando, recibir reportes, tener las cámaras, tener los perros de los que habla Vargavila y que, bueno, pues la puerta se abra normal y puedan cruzar y dame 20,000 pesos, cruza o dame 5, cruza, entonces no estamos en nada? Yo lo que creo también es que todo esto debería estar a cargo del Ejército de la República Dominicana. Eso del CESFRON en los mercados binacionales hay que sacarlo de ahí. Hay que colocar al ejército y que sea el ejército que lleve a cargo las labores de vigilancia y control fronterizo, porque esa ha sido la mayor debilidad. Bueno, antes era el ejército, hasta que se creó el CESFRON, que comenzó su proceso de creación en el año 2006 y en el 2007 se materializó y se vendió que la creación del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, CESFRON, que el primer director era un general de la provincia de Dajabón, que fue el que encabezó la misión militar de República Dominicana hacia Irak. Y los primeros soldados efectivos en el CESFRON fueron provenientes de los que participaron en la guerra de Irak. Y se decía, esos soldados son insobornables, son inavigoneables, esos soldados son inquebrantables, no se van a vender al mejor postor. Pues fíjense que muchos de esos soldados han vendido, han lanzado por la borda su patria, la patria de Duarte Sánchez y Mella, y han sido corrompidos por el dinero. En la frontera de Dajabón hay un coronel del CESFRON que tiene alrededor de 7 años, donde lo que se estila es que un oficial que envíen a la frontera no debe pasar de 5 o 6 meses, porque si se le permite... Pero por ahí entonces Vargavila también tiene que haber algo interesante que amerite ser explicado, porque como tú dices, si el límite son 6 meses y él tiene 7 años, es porque tiene o una muy buena gestión o una muy buena relación, o ha construido también un buen control, una hegemonía. Tiene un buen llave. Hay un buen llave. Un buen llave. O obedece también a algunos intereses que se sienten bien con su desempeño. Bueno, habría que ver cuál es la razón por la que... Mire, pero no solamente hay coroneles, ahí hay capitanes, hay mayores, hay tenientes y de menor rango que tienen muchísimo tiempo en la zona fronteriza, pero todos esos factores inciden al momento de aplicar los controles rigurosos que garanticen un buen resguardo efectivo de nuestra franja fronteriza. Tenemos ya a nuestro primer invitado vía telefónica. Bueno,
Lo estamos contactando. Sí, lo estamos contactando al presidente de la Federación de Comerciantes de la Frontera para que nos explique en términos económicos, financieros, cuál es el impacto que tiene esta medida del cierre temporal de la frontera por Dajabón, que ya en pocas horas se estará celebrando el mercado binacional, y si se mantiene el cierre fronterizo, entonces ese viernes no será binacional, sino que va a ser solo de dominicanos el mercado de Dajabón. Ok, ¿cuáles serían las consecuencias o qué tan afectado podría salir la República Dominicana al cerrar la frontera? Bueno, y si esto afecta más a Haití o más a la República Dominicana, porque he escuchado mucha gente hablar de eso. Bueno, ayer precisamente, y a Peguero que me corrija, pero sí, hablábamos de que a pesar de todo, Haití es de los principales o el principal socio exacto, comercial de nosotros. Entonces, claro que nos afecta bastante. Sí. Por eso la pregunta, pero pregunto también qué tanto afecta a Haití como tal. Ampliamente. O sea, Haití se impacta, los dos países se impactan negativamente. Esto genera una crisis comercial, económica para los habitantes de la frontera, tanto del lado haitiano como del lado dominicano. Pero la seguridad debe estar por encima de eso. Claro, claro. Y justo de ese tema, en instantes, vamos a conversar con el presidente de la Federación de Comerciantes de la Frontera, el ingeniero Freddy Morillo. A la sazón, mi compadre Freddy Morillo, mi gran amigo. Ya lo estamos contactando. Antes de dar paso a Freddy Morillo, yo tengo que dar un dato a propósito de eso que tú preguntas, Nicolás. Usted revisa, y eso está divulgado en los agentes económicos reguladores del país. Solo en el año 2022 se exportaron en diversos productos hacia Haití 1.004 millones de dólares. Eso equivale a 83.7 millones de dólares por mes. O sea, ese es el volumen que se movió. Más de 1.000 millones de dólares en exportaciones de diversos rubros, productos desde la República Dominicana y Haití. Sin tomar en cuenta el mercado informal, los mercados binacionales, que se celebran 2 veces por semana en las 4 provincias de la frontera. A cada mercado de eso, usted le agrega que se mueve alrededor de 50 millones de pesos o más. Esto equivale a $1 millón y un poco más. ¿A la semana o en cada Por cada mercado. Por cada mercado. O sea, si son 4 mercados. O sea, cada día del mercado. O sea, 4 millones de dólares. Solo en el de Dajabón. Sí. Si a eso usted le agrega los 4 mercados, un estimado de más de 4 millones de dólares. General. Más de 8 millones de dólares, porque es 2 veces por semana. Pero muy para bien, que nos abunde más sobre esto, tenemos en la vía telefónica, vamos a ver a nuestro compadre, el presidente de la Federación de Comerciantes Unidos de la provincia de Dajabón, el ingeniero Freddy Morillo, para que nos dé más detalles sobre el impacto económico que esto genera y cómo ve las medidas que ha adoptado el gobierno dominicano con la finalidad de obtener mayor seguridad ante este conflicto con el vecino territorio de Haití. Saludos, compadre, buenos días. Está en una nueva mañana. Buenos días, mi compadre Vargas Vila. Buenos días a todo el elenco de José Peguero, Yamel y Nicolás Castillo. Un saludo y un abrazo para todos, y más que están tratando el tema que nos interesa a nosotros como fronterizos. Pues bien, hay 2 noticias que han impactado lo que es últimamente el escenario. Una de ellas es la medida que ha tomado el gobierno dominicano de cerrar, decimos nosotros, temporalmente lo que es la frontera norte, Dajabón, Juana Méndez. Nosotros como comerciantes percibimos que es una medida que tiene que ver con el tema de la seguridad nacional. ¿Por qué decimos esto? No teniendo los informes oficiales, pero sí nos podemos percatar de que tanto la oficina de migración como la agencia de aduana no están funcionando. Y por lo tanto, se despeja lo que algunos dicen que es un tema que perjudica directamente al comercio. No. Nosotros como sector comercial debemos ser pacientes frente a una medida de seguridad nacional tomada por el gobierno nacional,
y en ese sentido tenemos que respaldarla y esperar que esa medida surta su efecto. Sí, compadre, ¿cuál es? Excelente posición. Él dice que están de acuerdo con la medida porque es un asunto de seguridad nacional. ¿Pero hasta cuándo lo van a aguantar entonces? ¿Y cuánto deja de percibir en ese intercambio comercial? ¿Cuánto se deja de percibir? Como tú explicaste, que ya él entonces lo certifique. El impacto negativo, o sea, ¿qué se deja de percibir cuando el comercio se cierra? Bueno, esto es enorme, porque debo decirle de que en la frontera el comercio es el eje principal de la economía, es lo que mueve los demás sectores. Digamos que de ahí interviene el sector transporte, que está directamente relacionado con el eje principal, que es el comercio. Cuando hablamos de transporte, estamos hablando también de los grandes transportistas, pero también de los pequeños, transporte de carga, transporte de pasajeros y el transporte que se hace a nivel de motoconcho. Todos los restaurantes, farmacias, bancos, entidades financieras, que su presencia aquí en la frontera se debe básicamente al movimiento comercial que genera el intercambio entre Haití y República Dominicana. Por lo tanto, estamos diciendo que en un contexto grande son impactos negativos hacia la economía de Dajabón, de la región, porque es que el comercio es lo que da vida aquí en la frontera. Inclusive nosotros lo catalogamos como microempleos o empleo que genera este comercio, porque un solo comerciante que se dedique a la actividad, pues estamos hablando de que detrás de él se mueven entre 5 y 8 personas. Eso es del lado dominicano, pero esto impacta cuando se cierra la frontera del lado haitiano también. Y recordemos que ya en Haití hay un desarrollo de una clase media de comerciantes que se han empoderado de la actividad y están creciendo, como también nosotros aquí en la frontera, en base al comercio, también estamos creciendo. Es una realidad, porque el comercio últimamente se ha intensificado, y eso quiere decir que cuando hay un cierre, pues las pérdidas son millonarias. Freddy, entonces definitivamente esto no es sostenible, porque el impacto es demasiado grande, el impacto económico. Por eso decimos que esta es una medida que debe ser de carácter temporal. Temporal en el sentido de que estamos en la frontera, el comercio es el eje fundamental de la economía y por lo tanto no tenemos la percepción que no va a durar mucho. Ahora bien, si lo que se busca es mostrar algún tipo de fuerza con respecto a lo que es la construcción de un canal que están haciendo los haitianos, que de por sí, permítame decirle que nosotros no vemos, o sea, como dicen la noticia de que están tapando ese canal. No, nosotros no lo vemos así. Nosotros lo que vemos es que un grupo de haitianos que viven del comercio, que quieren armonía entre República Dominicana y Haití, espontáneamente se han dispuesto a taparlo. Pero es para que las cosas fluyan aquí en la frontera, porque de igual manera como vemos sectores aquí que lo que queremos es la armonía en la frontera, así mismo lo hay en Haití, porque estamos apostando al progreso de la frontera a través de esta actividad comercial que es el comercio. Esta actividad nosotros tenemos que protegerla, por eso yo digo que de aquel lado lo que hay son personas de buena voluntad que quieren contribuir a que las cosas se resuelvan lo más pronto posible. Pero con relación, don Freddy, al canal, esa información que sirvió el vocero de la presidencia de que ya estaba paralizada la obra, ¿está paralizada en realidad o fue un movimiento temporal de algunos ciudadanos que se propusieron pues tratar de frenarla? Sí. Mire, el canal es una realidad. Está construido y ellos han ido avanzando poco a poco, pero el último movimiento que se hizo, donde
están ciudadanos haitianos tapándole, tirándole tierra con pala. Son 2 o 3 paladas que están echando. O sea, nosotros no damos por un hecho que Haití esté cerrando o tapando su canal. No. Ellos lo están ahí y les voy a decir lo siguiente. Si queremos mandar un mensaje contundente sobre ese tema, si es el tema que mueve a la medida que se tomó, yo creo que debe ser que se cierre por completo toda la frontera. El presidente... Así si mandamos una señal contundente frente a lo que nosotros queremos, si el tema es el cierre de ese canal. Porque fíjense qué pasa. La idiosincrasia del pueblo haitiano es que es de altos niveles de resistencia ante crisis. Esa es la idiosincrasia del pueblo haitiano. Por lo tanto, el cierre por Dajabón lo que debilita finalmente es el comercio, porque esos comerciantes se trasladan hacia el puerto fronterizo de Elías Piña y adquieren todo su producto. ¿Se ve? Por eso decimos de que queremos que el gobierno está en sus atribuciones de tomar medidas de seguridad y nosotros las respaldamos, pero lo que estamos confiados es que sea temporal y que tenga poca duración, que haga su efecto y que nosotros como comercio fronterizo tenemos que ser pacientes, tenemos que acatar ese tipo de medidas porque sabemos que procura el interés de la República Dominicana. Nosotros aquí en la frontera decimos que el tema de seguridad nacional está por encima del comercio. Así mismo es. Muchas gracias, ingeniero Freddy Morillo, compadre, presidente de la Federación de Comerciantes de la Frontera en la provincia de Dajabón. Vamos a estar dando seguimiento a este proceso. Si me permite expresar algo que ha conmovido la sociedad dajabonera y que repudiamos, el hecho de la masacre o el asesinato de Papito Medina, un gran ganadero, un hombre de trabajo, que eso ha ocurrido donde están involucrados nacionales haitianos, pero no podemos decir de que son bandas de haitianos que se están pasando a República Dominicana. Eso nosotros no percibimos así, porque el comercio aquí en la frontera se muestra normal. Lo que nosotros vemos es que sí hay dominicanos también que enrolan a la banda haitiano para cometer este tipo de delitos. Así que la sociedad dajabonera ante este hecho se siente consternada y vemos que las autoridades fueron rápidas y efectivas y contundentes con respecto a los que propiciaron este tipo a los implicados, correcto. Así es que ante el pueblo, ante el país, y esto ha consternado a toda la sociedad dajabonera y esperemos que este tipo de cosas por aquí no sucedan. Dajabón es un pueblo de hombres trabajadores que nos dedicamos al comercio, que hemos hecho del comercio nuestro primer sustento y así debemos cuidarlo. Exhortamos a las autoridades que mantengan siempre, como es frontera, que mantengan lo que es la iluminación, mantengan lo que es la seguridad y que mantengan ciertos niveles de patrullaje que permitan hacer algo preventivo para que no sucedan este tipo de acciones. Muy bien, compadre. Don Freddy, gracias por su tiempo. Nosotros nos vamos a una pausa, pero Vargas Vila, antes de esto, ojalá que eso que él está advirtiendo y que dijo sobre la información que sirvió al vocero de la presidencia no sea una fachada temporal para calmar los ánimos y que después todo continúe como a veces pasa. Ojalá que no sea así. Nos vamos a una pausa.